Señor le bendiga, mis amados hermanos, en el nombre del Señor. Es una bendición poder saludarles a través de este medio y desear que la bendición del Señor esté con cada uno de ustedes. En esta hermosa noche ya vamos a seguir estudiando la bendita palabra del Señor y queremos observar que Dios es un Dios realmente bueno y que nos ha llevado a través de su palabra y que a través de la palabra nos muestra algunas cosas que son muy importantes. Esta noche vamos a platicar acerca de lo que es Ezequiel capítulo 38, versículo 2. Dice así: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. El capítulo 38 del libro de Ezequiel es un libro profético que está hablando precisamente de lo que se conoce como la guerra de Og y Magog. En algunos momentos difíciles, principalmente para el Estado de Israel, nosotros podemos entender algo muy interesante, pero me llama mucho la atención de que en medio de la turbulencia, en medio de la aflicción, han habido en la palabra del Señor diversos temas que han cautivado la atención pública, en el sentido de la palabra del Señor, de llevar a una bendición, la necesidad de escuchar la palabra del Señor, pero sin dejar de lado lo que la palabra de Dios dice. Creo que toda la Biblia es importante, pero también considero más importante estar actualizados en el movimiento de lo que se está dando, hablando proféticamente. Entonces, el libro de Ezequiel es un libro muy interesante porque podemos encontrar mucha profecía acá, pero nos vamos a centrar en esta noche sobre Gog en tierra de Magog. Veíamos la vez pasada, y esto es lo interesante de todo esto, de que tiene que ver la guerra de Og y Magog. ¿A qué se refiere? Aquí está describiendo Mesec y Tubal, haciendo referencia a Moscú, que todos sabemos de que tiene que ver con Rusia. Pero el panorama profético es muy interesante porque podemos observar algo muy importante acá. En este pasaje podemos observar que la mayoría de países enemigos de Israel lo están rodeando. De hecho, lo han rodeado. Y aquí es donde yo quiero ver esta situación que es muy, muy importante. ¿Por qué decimos que esto es muy importante? Porque quiero que observemos con mucha atención el panorama profético, lo que está sucediendo en el mundo, lo que está pasando, pero principalmente en el cercano oriente. Oriente está dividido en tres partes: el lejano oriente, el cercano, el medio oriente y el cercano oriente. Entonces, cuando se habla del cercano oriente, estamos hablando de Israel, estamos hablando de las naciones que rodean a Israel y que principalmente son enemigos y que se está gestando precisamente en la guerra de Og y Magog. Aquí quiero hacer una aclaración de que se ha hecho mucha polémica al respecto, pero la Biblia nos describe de que esta guerra que todavía no se ha dado, que es la guerra de Og y Magog, es la antesala a la gran tribulación. En ese caos, en esa guerra, es cuando da aparición al anticristo. Y entonces por esa razón es de que es muy importante estar observando lo que está pasando en el cercano oriente, principalmente
con la nación de Israel. Pero aquí quiero que note algo muy interesante, porque, por ejemplo, que describe la Biblia como Judea y Samaria, uh, hoy en día son regiones que están bajo la jurisdicción de los palestinos. Los palestinos es ese lugar donde se está dando mucho que hacer. Y de tal manera que en ese punto podemos observar algo muy importante. ¿Cuál es lo que debemos observar? Que esa región está precisamente en lo que es la franja en Cisjordania, la franja de Gaza. Entonces, ha habido una de polémica al respecto de que los palestinos quieren obtener esa región. Ya dije que Judea y Samaria están bajo la jurisdicción de ellos o el control. Y de ahí aparece el grupo famoso, el grupo terrorista llamado Hamas, que son los palestinos, que son los que están más compenetrados y los que quieren el territorio completamente de Israel. Pero eso es lo que llama mucho la atención, porque cuando hablamos de esta guerra, debemos entender algo muy importante. Por ejemplo, ¿qué es lo que está sucediendo en Medio Oriente, en el cercano Oriente, para entender qué es lo que realmente están o quieren conseguir? Si Judea y Samaria están en control de los palestinos hoy por hoy, entonces debemos entender algo muy interesante. Estos grupos que se están dando son solamente el complemento de los enemigos que están rodeando a Israel. Entrando en materia, el panorama profético se desprende de esta manera. Gog, entonces empezamos con Rusia, y ahí es donde debemos entender algo muy interesante. Rusia, la parte que le corresponde o el país vecino a Rusia es Turquía. Los turcos han sido enemigos de Israel. De hecho, el territorio de Israel estuvo en poder de los turcos durante mucho tiempo. Y entonces, cuando los derrocaron, los quitaron de ahí para entregar el territorio a Israel, Israel ahora es una nación. Pero aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque los enemigos, esta guerra que le estoy mencionando de Og y Magog tiene que dar inicio antes de la tribulación. Antes de la tribulación. O sea, por ahí se oyen rumores de que la guerra de Og y Magog ya está. Hay muchas personas que confunden la guerra de Og y Magog con la guerra de Armagedón. Son dos guerras totalmente distintas una de la otra. Y otros dicen de que ya, por lo que se está viendo en el mundo, ya estamos en la gran tribulación. No estamos todavía en la gran tribulación. Estamos en principios de dolores, si lo queremos ver de esa manera. Pero no es que haya iniciado la gran tribulación. Y por ahí también hay rumores de que los sellos ya se han abierto y que vamos, no sé por qué sello. En primer lugar, debemos entender la Biblia que el que abre los sellos es el Cordero. Y el primer sello que abre es la aparición del anticristo. Si fuera cierto, como dicen ya, que los sellos se han abierto, el anticristo tendría ya que estar en funciones. Y eso todavía no se ha dado. Entonces, hago esa aclaración para que podamos comprender que todavía no estamos en la gran tribulación. Es más, para que el Cordero abra los sellos, primero la iglesia tiene que subir. Primero la iglesia tiene que ascender y subir a la presencia del Señor, como ya lo hemos visto, lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, capítulo 4, versículo 1 de Apocalipsis, sube la iglesia y entonces aparece todo lo que se da a partir del capítulo 5
capítulo 6 hasta el capítulo 18, todo lo que es el escenario de la gran tribulación. Entonces, dicho esto, los enemigos quieren, a como de lugar, poder ocupar la parte del territorio de Israel. Una ciudad que los iraníes están buscando, y juntamente con los sirios, a aprovechar, es un poblado que se llama Abu Dis, que es una región que está en Jerusalén. Está a 42 kilómetros de Jerusalén. Los árabes le propusieron a Mahmoud Abbas, el principal, le prometieron ayuda económica para sostenerlo, para crear un montón de situaciones. Lo único que ellos desean es posesionarse de Abu Dis, a esa ciudad, que está a 42 kilómetros dentro del territorio de Israel, que está inundada por esta situación, y entonces es una ciudad que está compuesta de muchos islámicos. Creemos que los islámicos están afuera. Hay islámicos dentro de Israel, que son árabes islámicos que están dentro del territorio de Israel. Y de ahí es donde han querido incursionar grupos terroristas para poder destruir a Israel. Entonces, en ese sentido, ellos quieren proporcionar este tipo de conflictos. Como ya hemos dicho, esto es muy interesante porque podemos observar algo muy interesante. Anteriormente dimos un tema que le pusimos como nombre Sarepta, ciudad profética. Y esto es muy interesante porque esto se podría llamar Sarepta, ciudad profética, parte 2. ¿Por qué es tan importante esa ciudad? Porque decíamos que Elías fue enviado a Sarepta. El Señor Jesús enviado a Sarepta a hacer, tenía que estar ahí, pues solamente había las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero el Señor fue a esa región. ¿Cuál era el objetivo? Poder manifestar su santo poder. ¿Pero por qué era profético? Porque Sarepta, como mirábamos, es región de Tiro y Sidón. Tiro y Sidón eran dos ciudades que estaban muy entrelazadas. Sidón estaba a 12 kilómetros de distancia y Tiro estaba a 19 kilómetros. Y prácticamente Sarepta estaba en el centro. Y entonces en esa dimensión. Pero estas tres ciudades, Tiro, Sidón y Sarepta, le pertenecían a lo que hoy por hoy se conoce como el Líbano. Y aquí es donde donde vemos que el rompecabezas comienza a armarse de una manera muy interesante. Al formarse el Líbano, entonces podemos entender de que la capital del Líbano es Beirut, ¿verdad? Y la ciudad portuaria de Haifa es de Israel, es la que está en la mera frontera. A esa región se le conoce como la zona del conflicto. ¿Por qué la zona del conflicto? Israel tiene barcos patrullando constantemente la frontera, esa frontera del mar Mediterráneo, en esa franja. ¿Por qué razón? Para que por medio de allí no se vayan a meter enemigos, porque el Líbano es frontera con Israel. ¿Por qué es tan importante entonces? Porque podemos observar, si vemos el panorama profético, entonces, si los enemigos decidieran venirse, vendría de esta manera: Rusia, Turquía y el Líbano. Y entonces podrían fácilmente ingresar a Israel.
Si eso se diera de esa manera, podrían hacer desaparecer a Israel en instantes, en momentos, en cuestión de horas, harían unas averías tremendas. Por ese lado, por el lado del oeste, tenemos a Siria, tenemos a Irak, tenemos a Irán, que están confabulados con ellos. Pero ¿sabe cuál es lo más tremendo? Observando este panorama, en el Líbano hay tres posiciones que son muy, muy interesantes. Y esto me llama mucho la atención porque son que están muy bien posicionadas en ese mover de lo que estamos platicando. Entonces, mire, en este sentido, en ese lugar del Líbano hay controles, o sea, grupos que están posicionados ahí, y la mayoría de estos son grupos terroristas, así como lo oye, grupos terroristas que están metidos ahí. Entonces, en el Líbano hay ocupaciones. Está la ocupación de Irak, está la ocupación de Irán, está la ocupación de Siria y obviamente el Líbano. O sea que hay, en el territorio del Líbano hay tres más el Líbano cuatro. Cuatro enemigos que ya están en control, sus cuarteles dentro del Líbano. Lo que se pretendía era ahora, por eso que el aeropuerto, eso recientemente salió en las noticias, el aeropuerto de Beirut fue bombardeado. Es una zona que está constantemente controlada. Entonces Israel tiene sus puntos estratégicos. Desde el lado oeste controla a los altos del Golán para que no se vayan a meter los sirios, y por el lado del este están, por el lado del norte, perdón, están controlando lo que es la zona del conflicto para que no se vayan a meter por la frontera, lleguen en barcos y puedan hacer lo que ellos han querido. Sin embargo, en el Líbano ya hay posición. En esta posición, estos grupos que ya están, han enviado a los grupos que nosotros conocemos. Por ejemplo, en el Líbano, en el 1960 se estableció el Hezbollah, uno de los grupos sanguinarios tremendos. Solo tenemos que oír las noticias a nivel internacional para darnos cuenta que quién es Hezbollah. Sin embargo, Hezbollah es un grupo terrorista completamente libanés. Y entonces su objetivo, destruir Israel. Ese es su objetivo. Por el otro lado, se levanta un grupo que son de los talibanes, que no es otra cosa más que la región de Pakistán y Afganistán, que son árabes, que solamente también tienen un solo objetivo en mente: destruir a Israel. Ya van dos. Ya del otro lado, por el lado de Cisjordania, donde está ya dentro del lado oeste, existe el Hamas, que ya vimos que han ocupado Judea y Samaria, y quisieran obtener más territorio, pero no se ha podido ni podrán. Existe otro grupo árabe llamado Al-Qaeda, grupos terroristas que esos no están jugando. Solo tenemos que ver lo que pasó con las Torres Gemelas en Nueva York. ¿Qué pasó? ¿Quién se adjudicó eso? Los talibanes. Lo que acabamos de ver, Afganistán y Pakistán. Ellos se adjudicaron, pero los grupos terroristas no están jugando, pero todos tienen algo en común. ¿Cuál es lo que tienen en común? Destruir a Israel. Su objetivo no es otra cosa más que Israel. Ese es el objetivo. Y ahí es donde aparece Al-Qaeda. Al-Qaeda es un grupo terrorista terrible, pero es considerado juego de niños a la comparación del OLP, la Organización de Liberación Palestina, también de los árabes, de Arabia Saudita, que lideró por muchos años señor Arafat. Y entonces,
en ese grupo, solo dése cuenta, ya todos estos grupos terroristas están regados en el mundo, pero ¿dónde más? Están concentrados en el Líbano. Ya dijimos que, ¿qué es lo que divide el Líbano de Jerusalén? La frontera del norte. ¿Qué es lo que ellos quieren hacer? Ingresar. Y estos grupos terroristas están haciendo lo que pueden. Por eso, hermano, que Israel patrulla las fronteras sin descanso, constantemente, día y noche. ¿Por qué? Porque Israel sabe del peligro. Esto que le estoy contando, ellos saben lo que está sucediendo. Ellos saben que una guerra puede darse en cualquier momento. Ellos están conscientes de que algo va a suceder. Los enemigos en potencia ya están posicionados. Y entonces, desde esa posición, el capítulo 38 de Ezequiel comienza a tener sentido. La guerra de Og y Magog, lo que ya estamos viendo, y con nombres. Quien encabeza esa guerra es Rusia. Rusia hizo alianza con Irán. El enemigo más terrible que tiene Israel son los iraníes. Aborrecen a Israel. Pero no solo ellos. Ya todos los grupos que ya consideramos son enemigos en potencia. Son enemigos terribles. Odian a Israel de una manera extraordinariamente. Se levanta otro grupo que es el más moderno, por así decirlo, en el 2002, el Boko Haram, que es en Nigeria. Y solo tenemos que ver las noticias, las atrocidades, las masacres, las multitudes que han sido muertos, asesinados por este grupo terrorista en Nigeria. Los incendios, masacres, hombres, mujeres, niños han sido masacrados por este grupo. Es el grupo más sangriento de los terroristas que se ha levantado. Sin embargo, podemos observar eso. Y entonces, viendo eso, ahí mismo en el Líbano se levanta un grupo que se llama el Grupo Islámico, como para cerrar la ecuación y marchamar el asunto. Imagínense cuántos grupos terroristas están en el mundo, pero que ya están en el Líbano. Además de eso se levanta el Estado Islámico, que es netamente libanés, conocido con su nombre de ISIS. Estos grupos ya están en funciones, están posicionados, están solamente esperando el momento para ingresar a Israel y provocar una guerra. ¿Qué guerra? Lo que dice el capítulo 38 de Ezequiel, la guerra de Og y Magog. Mire qué tremendo. ¿Cuándo puede pasar eso? Según los datos que ya tenemos y según lo que estamos viendo, lo único que están esperando es el momento, porque todo está bajo el control y la autoridad divina de nuestro Dios, de nuestro Padre. Él es el que está en control de todo. Entonces, ¿por qué no han logrado ingresar? Porque no voy a creer que no lo han intentado. Lo han intentado una y un montón de veces, pero han fracasado en sus intentos. ¿Por qué han fracasado? Porque no es el momento. El que está en control es Dios. Dios es el que está en control de esta situación. No puede empezar la guerra si Dios no lo permite, si Dios no da el ok para que eso empiece. Por parte de estos enemigos, Israel ya fuera historia, ya lo hubieran desaparecido. Sin embargo, Dios tiene planes para Israel. Y en ese contexto podemos entender entonces de que si el Señor está en control, Él está esperando el momento exacto. Ahora, con todo lo que ya estamos observando y todo lo que se está dando, el Líbano, hermano, es la ciudad fronteriza que está en potencia. Hay enemigos en Siria y es interesante. Leía un dato
un dato que me llamó mucho la atención. Todos los países están en contra de Israel, pero es curioso que solo Jordania e Egipto eh, dieron un tratado de paz. Y entonces, por ese lado hay un tratado. Obviamente, en el momento de la guerra de Gog y Magog, ese tratado se va a romper. Pero hoy por hoy no pueden incursionar ni por el lado de Jordania ni por el lado de Egipto. Entonces, ¿dónde está el control? Tal como lo dijo la Biblia, tal como lo ha profetizado el capítulo 38. O sea, si no pueden entrar por las demás fronteras, solamente hay una frontera donde pueden entrar, la frontera del norte, donde hemos visto en secuencia Rusia, Turquía, el Líbano y consecuentemente Israel. Si eso no es profecía, no sé qué será. Y aquí es donde yo quiero hacer un hincapié y alertar y advertir. Todo es importante y todo es necesario, pero no es importante que la gente sepa que estamos a las puertas de algo, de dos cosas, de una inminente guerra y también un inminente arrebatamiento de la iglesia. Porque no puede empezar sin que la iglesia esté. O posiblemente nosotros veamos los bombazos y en ese inter la iglesia se va. Pero la iglesia no entra a la gran tribulación, como muchos predicadores lo están diciendo. Y es increíble que hay muchas ovejas, muchos cristianos que dan por hecho de que van a entrar a la gran tribulación. Si usted quiere entrar a la gran tribulación, pues que le aproveche la gran tribulación. Pero la iglesia no entra en la gran tribulación. Ahora, lo que estamos viendo, no estamos viendo todavía la guerra de Og y Magog, estamos viendo amenazas, como cuando una mujer está esperando bebé y tiene amenazas de aborto. Amenazas, pero no es un aborto. Tampoco es el nacimiento del niño. Entonces lo que estamos viendo son vísperas, son amenazas, pero Dios está en control. Y de que esta guerra se va a dar, se va a dar. ¿Por qué? Porque ya lo vimos. Estos grupos terroristas que le platiqué, solo hay que ver las noticias. Yo creo que es sabido de casi todos en el planeta Tierra, las fotografías que sacaban los terroristas degollando hombres, eh, eh, cortándoles el cuello con cuchillo como que fueran gallinas, asesinatos espantosos, terribles. O sea que dándonos a entender que esas personas no están jugando, sino tienen en serio el papel que están haciendo. Y hasta donde yo entiendo, lo van a hacer a la perfección, porque tratando de encontrar la cultura de ellos desde que son niños, ya los vienen preparando, ¿verdad? Y ahí tienen en la frente, en franjas, en bandas, muerte a Israel, o sea que aborrecen al pueblo judío con una ansia de venganza, de sed, de destrucción. Dios cuida a su pueblo. Y por esa razón nosotros debemos estar preparados, porque esto va a suceder y puede suceder en cualquier momento. Se han hecho alianzas de todo tipo para tratar de frenar esta situación. Sin embargo, podemos observar que es muy importante. Sabemos que la fuerza que está detrás es el Islam, ¿verdad? El Islam habla una lengua que se llama Farsi y el Islam va a ser destruido. Pero todos estos que ya les mencioné, todos estos grupos terroristas son islámicos. O sea, solo tienen un objetivo: destruir a Israel. Todos estos grupos que se crearon, grupos terroristas de Afganistán, de árabes, de palestinos, de libaneses, de iraníes,
de iraquíes solo tienen algo en mente: destruir a Israel. Pero mire cómo encaja la profecía bíblica, es interesante. Tratando de observar todo esto que le estoy mencionando, la entrada se perfila cabal, tal como la profecía lo dijo, del norte, del norte. De ahí viene todo lo que ya estamos tratando de hacer. Y Turquía y Rusia crearon algo que se llamó los Emiratos Árabes. De todos es conocido. Y estos están en control de muchas cosas que van a suceder. Entonces, toda esta situación es interesante. Turquía cuenta con 77 millones de islámicos, turcos. Y lo único que saben es muerte a los judíos. Eso es lo único que saben. Tienen un odio contra los judíos, obviamente. Eso es lo que les han enseñado desde que son niños, desde que van a las escuelas. Entonces tienen toda una cultura, toda una información, toda una academia de maldad en contra de los judíos. Y quienes están realmente provocando el conflicto en Medio Oriente: Rusia, Turquía e Irán. Esos son los que están provocando todo el conflicto. Y entonces necesitan un territorio, que ya lo tienen, el territorio del Líbano. Y ahí es donde están poniendo sus cuarteles. Uno de los ataques contra Israel, ¿sabe cuál es? Es el asunto económico. Porque parece curioso, porque es muy curioso, de que Israel, siendo un país tan pequeño, es un país que se mantiene económicamente estable. O sea, sobrenaturalmente, Dios le ha dado una economía a Israel extraordinaria. Inventos, hay los mejores científicos, inventores, etcétera, etcétera. La tecnología de punta de lanza está en Israel y en otros países que llevan esa tecnología. Pero ¿por qué? Porque Dios está con ellos. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y como repito, del 79 al 94, Egipto y Jordania hicieron ese acuerdo de paz. Hasta el día de hoy se mantiene, pero ya en la guerra de Og y Magog, cuando se va a la iglesia y comienza la guerra de Og y Magog, obviamente ese acuerdo de paz se va a romper, porque todos los que rodean a Israel. Entonces, ¿y sabe cuál es la buena noticia? Que todos los que se han levantado contra Israel perecerán, van a morir. O sea que en ese inter tiene que aparecer el anticristo. Y ese es el eminente. O sea, yo le invito a usted a que escudriñe las escrituras, a que preste atención a las cosas que se dicen. No todo lo que se dice detrás de un púlpito o detrás de una cámara es verdad, sino hay que analizar la bendita palabra del Señor para que entonces podamos creer en eso, ¿verdad? Y de tal manera, ¿por qué ese grupo que me llama mucho la atención, los talibanes, son árabes, Afganistán y Pakistán, los talibanes, ¿no? Pero, ¿sabe usted quiénes eran los talibanes? Los modernos son talibanes, pero los antiguos no era otra cosa más que los filisteos. Los filisteos antiguos son los talibanes modernos. ¿No le dice a usted algo eso? Sencillo. De tal manera que la palabra filisteo en árabe se llama, se dice filistini, o sí, en árabe. La traducción es filistini, filisteo, árabe.
son los enemigos. O sea que los enemigos antiguos vuelven a resurgir. Los iraníes, ellos se proclaman persas. Y recuérdense que son enemigos de Israel que ha venido de historia en historia y que ha ido caminando y que ha ido recogiendo ese tipo de situaciones. Entonces, es interesante. Solo en el 2016, y con esto voy terminando, solo en el 2016, 25.673 personas perdieron la vida en actos terroristas. Solo en el 2016. A estas alturas, saber ni cuántos van. Porque es increíble, o sea, la sed de sangre de esa gente es terrible. Entonces, cuando hablo de 25.673 personas perdieron la vida a nivel mundial, porque han hecho y deshecho. Pero ellos, ¿qué no hubieran dado los terroristas? Porque esa cantidad fueran solo judíos. Porque ya le digo, su objetivo son los judíos. Y eso es lo que desencadena la guerra de Og y Magog. Queda claro entonces de que ya el panorama está listo. Ya los protagonistas están listos para entrar en acción, en escena, ¿verdad? Prueba de ello de que en la zona de conflicto Israel la patrulla con barcos día y noche y en las fronteras igual y en vía aérea igual. Patrullan los altos del Golán y patrullan la franja de aeropuerto de Beirut, que es la capital de Líbano. Todo está listo. Por eso yo creo, yo creo que la venida del Señor está a las puertas. En algún momento el Señor aparece. Y como le he dicho, una mañana de estas, una tarde de estas, una noche de estas, la iglesia desaparecerá. Porque si lo que dice el capítulo 38 es verdad, ya lo vimos con datos históricos y con datos reales. Si esto es verdad, y lo es, el arrebatamiento de la iglesia es más real que lo que estamos viendo. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para ser arrebatado? ¿O crees tú que solamente por ser creyente estás preparado? Yo te invito a que reflexiones, a que pongas mucha atención a los eventos proféticos. Repito, todo es importante, pero hoy la gente quiere oír cómo sale de su situación, que dicho sea de paso, es una situación bastante incómoda a nivel mundial, pero no perdemos la fe. Estamos viendo a un Dios vivo, a un Dios grande, a un Dios poderoso. Y podría contarle 1 y 1000 testimonios de que Dios está trabajando, Dios es real y que Dios está en acción. En el nombre maravilloso de Jesús, yo le pido en el nombre de Cristo de que a través de esta señal nos envíe un comentario. ¿Cómo ha recibido la señal? ¿Cómo ha llegado hasta su vida? Pero sobre todo el contenido del mensaje que hemos compartido. Queremos oír su opinión, queremos oír de usted, porque esto nos bendice y también nos compromete a seguir preparándonos, seguir investigando y cosas que están sucediendo. Pero yo sí creo, y quiero decirle, creo con todo mi corazón que el Señor Jesús está a las puertas y el panorama profético está más que claro. No necesitamos otro panorama profético, si ya está. Los protagonistas ya están en el escenario, solo están esperando el momento de salida. Y ese momento no lo va a dar la ONU, no lo va a dar el grupo terrorista, no lo va a dar la organización islámica. No, el banderazo de salida lo va a dar aquel que tiene todo control, nuestro Dios Todopoderoso. Que el Señor lo bendiga, le guarde, hasta la próxima. En el nombre de Jesús. Amén.